Y bueno, ya en esta última parte vamos a ver un poco la simulación a la cual estábamos tratando de acceder hace un momento. Vean este simulador, lo voy a colocar un poco más grande, ahí creo que se ve mejor, sí, ahí se ve mejor. Es un gráfico de un móvil que está en movimiento, en la cual tenemos tres tipos de gráficas: distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. El famoso MRV. Podemos nosotros setear los valores interesantes acá, como la posición inicial en cero, velocidad inicial a cero. La aceleración es 1, lo voy a cambiar acá a 10. Lo voy a colocar inicial. Fíjense lo que ocurre. Se está graficando la aceleración es constante, se mantiene azul, pero todo empieza a aumentar, ¿no? Si yo restablezco y ahora grafico la velocidad de esta, mira, miren el vector velocidad, a medida que acelera el auto, el autito empieza a crecer, es decir, está aumentando su velocidad. Lo que yo quiero hacer acá es cambiar algunos valores, ¿no? ¿Ya? Voy a decir ahora que la aceleración vale 10, ¿ok? Es decir, va a ser muy rápido. Vean lo que ocurre. El vector de velocidad empieza a aumentar y el automóvil se va. Veamos el caso que estaba mencionando una de sus compañeras. Cuando la velocidad inicial vale, lo voy a decir, vale 10 y la aceleración vale negativo de 5. ¿Ok? Veamos qué es lo que pasa. El objeto o el automóvil empieza con una velocidad hacia este lado, pero a medida que pasa el tiempo disminuye su velocidad y luego cambia de dirección. Vean lo que ocurre. El vector en rosado empieza a disminuir y luego cambia de dirección y se vuelve hacia atrás. Si nos ponemos a pensar en un sentido vertical, si se dan cuenta, lo que ocurre en este escenario puede ocurrir de la misma forma en la caída libre. Acá vamos a colocar un valor de gravedad exactamente igual a la caída libre. Entonces, si nosotros decimos que hay un objeto que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, le voy a colocar aquí un poco más, le voy a colocar con 20 metros por segundo, vamos a ver que el objeto empieza a subir, a medida que va subiendo pierde velocidad, llega a un punto alto, el punto más alto de su trayectoria, y luego vuelve a caer. Eso es lo que ocurre en la caída libre, ¿no? Llega a su punto más alto el objeto y luego empieza a caer. ¿Qué pasa con sus gráficas? Miren, la distancia empieza a aumentar, con el tiempo va pasando, va disminuyendo la distancia, llega a una distancia máxima, esta sería su altura máxima si fuera caída libre, y luego empieza a descender. A medida que aumenta el tiempo, empieza a caer. Por el lado de su velocidad, ¿qué ocurre? Primero, tiene una velocidad positiva, a medida que pasa el tiempo disminuye, aquí vale 5. Acá, cuando el tiempo es casi 5 segundos, su velocidad vale 0. Y todo este gráfico de arriba es velocidad positiva. Por el lado de abajo, esto es velocidad negativa, es decir, cambia de dirección de velocidad. En cambio, la aceleración se ha mantenido constante todo el tiempo. Acá le hemos puesto -2, ¿no? A ver, yo le voy a colocar menos 9,81. 9,81. Y esto vale 20. Listo. Iniciamos. Ok, entonces eso es lo que pasa. Muy bien. A ver, avancemos con nuestro tema. Primero vamos a hablar acerca del movimiento en el plano. Cuando hablamos de movimiento en el plano, vamos a decir que principalmente vamos a estudiar ahora el movimiento en dos ejes, ¿no? A ver, volvemos a nuestros apuntes hasta acá. Lo que hemos visto hasta el momento es caída libre. Vamos a ver ahora movimiento en el plano.
Es lo que decimos para estudiar el movimiento en el plano. Si nosotros hacemos una combinación, fíjense acá, del movimiento en el eje X, lo combinamos con el movimiento en el eje Y, esto se convierte en un movimiento en el plano. El MRU estudia el movimiento en el eje X, la caída libre en el eje Y. Si fusionamos ambos, tenemos el movimiento en el plano, ¿no? Que sería un movimiento de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre en el movimiento en el plano? Puede ocurrir que un objeto empiece en una posición inicial, luego puede subir una altura, luego puede bajar, luego puede volver a subir y etc. El movimiento en el plano está regido no solamente por un valor de aceleración. ¿Se acuerdan que en el MRU tenía una aceleración? Esta, de hecho, la voy a jalar acá, disculpen. A ver, déjenme agarrar esto. En el MRU tenía una aceleración en el eje X. ¿Qué pasa en el movimiento en el plano? Tengo ahora dos aceleraciones. Una aceleración en el eje X y tengo también una aceleración en el eje Y. Voy a colocar a estos de otro color para que se pueda distinguir. Lo voy a colocar en color naranja, un poco más grueso. Y tenemos la aceleración azul en el eje X, que prácticamente se le llama también de esta forma, se le llama aceleración X. Y a la aceleración en el eje Y, obviamente ya se le llama aceleración en el eje Y, ¿no? Ok, voy a colocar un poco esto más grande. Y el movimiento en el plano ahora considera dos aceleraciones, la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y. ¿Cuáles son sus ecuaciones? Si resumimos en grandes pasos, bueno, las ecuaciones son las mismas que acá. A ver, déjenme tomar en cuenta esto. Voy a partir de estas ecuaciones que habíamos visto en la anterior clase para determinar las ecuaciones acá. ¿Cuáles son las ecuaciones en el eje, en el movimiento en el plano? Bueno, hay ecuaciones en el eje X y hay ecuaciones en el eje Y. Por un lado, esta velocidad que era velocidad final, ahora se convierte en velocidad final en X, la velocidad inicial se convierte en velocidad inicial en X, la aceleración se vuelve aceleración en X, y bueno, de hecho, en realidad, esto se convierte en algo más. A ver, déjenme ver esto en Word. Un documento en blanco, me voy a copiar esto de acá. De hecho, me voy a copiar estas tres ecuaciones. ¿Y qué es lo que ocurre, no? La velocidad final, ya, a ver, en un instante, le voy a quitar este carácter de ecuación. No, todavía sigue en ecuación. Ok, a ver, pues vayamos. En este caso, a ver, voy a volver a escribir la velocidad final, colocar un poco más grande. La velocidad final ahora se refiere al eje X1. Esto lo igualo a la velocidad inicial, que solamente es en el eje X, y le sumo más menos la aceleración por tiempo, ¿no? Entonces, esta sería mi ecuación para el eje X. Para el eje Y, bueno, tendría la siguiente ecuación, muy similar, pero todo aplicado en el eje Y, ¿no? Esto sería Y y esto Y. Ok, tenemos dos ecuaciones. ¿Qué pasaría con la distancia? Primero, en una de las distancias, la distancia se vuelve distancia en el eje X, y la distancia en el eje X es igual, como habíamos visto hace un momento, a la velocidad inicial en el eje X multiplicado por el tiempo. Multiplicado por el tiempo, aquí más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Ahora, hay algo acá que me estoy olvidando. La aceleración que se toma en cuenta en esta ecuación también es la correspondiente a la de su respectivo eje, ¿no? Entonces acá sería la aceleración, la aceleración sería la aceleración x multiplicado por el tiempo. Y bueno, tomamos esta aceleración acá y esto en este caso sería la aceleración y. De estas tres ecuaciones que yo les he pedido encarecidamente que memoricen, salen luego 6 ecuaciones para el movimiento en el plano, distribuyendo 3 para cada eje, ¿no? Lo mismo ocurre acá. Esto sería aceleración en el eje X, así. Y la misma ecuación aplicaría ahora, pero para el eje Y. Es decir, la distancia o desplazamiento en el eje Y depende de la velocidad en el eje y depende de la gravedad en el eje Y, ¿no? La otra ecuación ya es hablando de la velocidad final al cuadrado. Esto sería algo así. Velocidad, a ver, voy a agarrar esta velocidad. La tercera ecuación, velocidad final. Esto sería al cuadrado. Es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por la distancia en el eje X, ¿no? Esta sería la ecuación. Y la misma ecuación aplicaríamos para el eje Y, es decir, la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y más 2 veces la aceleración en el eje y la distancia en el eje Y. Ok, si se dan cuenta, de 3 ecuaciones que tenía, ahora tengo 6 ecuaciones. Entonces, estas 6 ecuaciones son las que se aplicarían en este caso para el movimiento en el plano. Todo empezó de 3 ecuaciones, estimados estudiantes. Es por eso que yo les estoy diciendo que memoricen estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones para el movimiento en el plano son estas. Ahora, ¿qué de interesante tiene esta ecuación? Lo de interesante es que habla del movimiento en el plano. Este movimiento en el plano tiene dos ejes, aceleración en X, aceleración en Y, por lo cual tiene diferentes movimientos tanto en el eje X como en el eje Y. Y esto me da lugar a un principio que vamos a ver acá, que es el principio de independencia. Veamos esto. Análisis de movimiento en el plano. Cuando ampliamos los tipos de movimiento a dos dimensiones, es decir, los ejes X y Y, en cada eje pueden existir los tipos de movimiento que se estudiaron hasta el momento, es decir, en el eje X puede haber MRU o MRV y también en el eje Y se puede tener MRU o MRV. La combinación de ambos movimientos llega a describir varios tipos de movimiento en el plano. Las ecuaciones se formulan para ambos ejes. Es decir, cada uno tiene valores de posición, velocidad y aceleración. Es por eso que hemos escrito cada uno velocidad, distancia y aceleración para cada eje. El desplazamiento ahora se toma en el eje X y Y, la velocidad en el eje X y la aceleración también en el eje X y Y. ¿Cuál es el resultado? Las ecuaciones del movimiento en el plano son las siguientes, ¿no? Tres ecuaciones para el eje X y tres ecuaciones también para el eje Y, ¿no? Muy bien. Si se dan cuenta, aquí tenemos tres ecuaciones por lado y acabamos con esto hablando acerca del principio de independencia, ¿no? El principio de independencia no habla nada relacionado a la independencia de Bolivia, a la independencia de lo que ha ocurrido en la historia, ¿no? Este principio de independencia lo que hace es decir que los movimientos componentes en un movimiento compuesto se desarrollan de forma independiente uno del otro, es decir, el desarrollo de un movimiento no se ve alterado por la aparición del otro en forma simultánea. Probablemente así no se entiende, pero lo vamos a explicar acá. Bueno, no acá, sino en nuestros apuntes de esta clase. ¿Qué es lo que me dice el principio de independencia? Me dice lo siguiente. Vean lo que voy a hacer ahora. El principio de independencia dice que si un objeto está moviéndose en el plano y tiene sus parámetros de velocidad, aceleración
posición en cada eje, en el momento que en uno de los ejes aparezca o desaparezca una variable, no va a afectar al otro eje. ¿Cómo entendemos este principio de independencia? Todo lo que ocurre en el movimiento del eje X no le afecta al movimiento del eje Y. Son independientes. Si por alguna razón, en alguna parte de la trayectoria de este objeto, la aceleración en color naranjado desaparece, es decir, solo desaparece, no explicamos por qué solo desaparece, la aceleración en el eje X no se ve alterada. Por lo cual, ese cambio de aceleración que ha ocurrido en el eje Y solamente altera el movimiento de su propio eje, pero no altera al movimiento del eje complementario, en este caso el eje X, ¿no? Entonces, el principio de independencia, propuesto obviamente por Galileo Galilei, acá establece que los movimientos en cada eje no se afectan entre sí, ni siquiera se logran enterar de lo que ocurre en su otro eje. Entonces, esto es lo que dice. O sea, se podría decir que cuando un cuerpo queda sometido a dos movimientos, el eje X y el eje Y, cada uno de ellos cumple como si el otro no existiera. Ajá. Y la aparición o desaparición de movimiento en cierto eje no afecta directamente o indirectamente al movimiento del otro eje. Ese es el principio de independencia del movimiento. La mejor palabra para describirlo es que cada uno de ellos cumple su movimiento como si el otro eje no existiese. Es decir, cada uno se comporta de forma independiente. El mejor ejemplo de esto que acabamos de mencionar, del principio de independencia, es el movimiento en caída libre. Esta trayectoria, perdón, el movimiento parabólico, ¿no? El movimiento parabólico es algo así que uno agarra un objeto, lo lanza en el aire y una vez que sale de nuestra mano ese objeto va a transcribir, va a tener una trayectoria parabólica. El mejor ejemplo de esto, del movimiento del principio de independencia, es justamente este movimiento de parabólico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que me está diciendo, ¿no? El principio de independencia. Lo que nos queda ahora es ver el movimiento parabólico, pero bueno, para no dejar a medias este apartado que es la última parte, lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Entonces nos quedamos en este principio de independencia y vamos a dar algunos ejemplos. Para mañana voy a conseguir algunos simuladores de movimiento en caída libre y parabólico y con eso acabaríamos la parte teórica. Muy bien, les agradezco a todos su tiempo. Si es que hay alguna pregunta, estoy atento. Si no, directamente nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión.